Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. Perspectivas ante el temor. Algunos eruditos afirman que quizá Job experimentara un temor profundo en su corazón de que algo les pudiera suceder a sus hijos, posesiones, propiedades y a él. Tal vez la preocupación y el miedo de que algo les pasara estaba arraigado en lo más profundo de su corazón. Así que Dios, al permitir todo lo que les sobrevino, expuso lo que estaba encubierto. La razón para llegar a esta conclusión está en que dichos eruditos usan las propias palabras de Job cuando afirma: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. ¿Qué le vino? Desdicha, tragedia y catástrofe. ¿Y qué le aconteció? Lo perdió todo. El presidente Franklin Roosevelt, durante la recuperación de Estados Unidos de la Gran Depresión y en un intento por animar a la nación, dijo, parafraseando una frase del filósofo griego Epicteto: lo único que debemos temer es el temor mismo. Creo que lo que Roosevelt quería decir es que debemos temer lo que representa el miedo, la amenaza y las consecuencias que trae consigo, pues nos paraliza y nos hace ver lo que no es. Todos tenemos que afrontar el miedo, pero con el Señor a nuestro lado lo podemos vencer. Por otra parte, los que no son cristianos usan algunos mecanismos para tratar con este asunto del temor. En primer lugar está el fatalismo, que dice que todos estamos perdidos o condenados. Esto no da resultado. En segundo lugar, tenemos el existencialismo, que dice que todos estamos despistados sin saber hacia dónde vamos. Esto no conduce a nada. Por último, está el optimismo, que dice que todos estamos bien o que todo está tranquilo. Esto no es verdad. Cada uno de estos mecanismos son ineficaces y no tienen poder alguno. El temor y sus manifestaciones. Es evidente que todos tenemos alguna forma de temor, preocupación o demasiada preocupación. De modo que si el miedo plaga tu vida, acuérdate de lo que dijo Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. En algunas traducciones de la Biblia, la palabra cobardía es sinónimo de temor. Entonces, como Dios no nos ha dado un espíritu de temor, debemos reconocer las diferentes manifestaciones del temor a fin de combatirlas tomados de la mano del Señor. Sin duda, hay muchos temores o miedos. Si quisiéramos confeccionar una lista con toda clase de temores, de seguro que sería interminable. No obstante, llegado este momento, debemos preguntarnos: ¿qué temores se afrontan en la vida? He aquí la respuesta. El temor al desastre y a la calamidad natural, como los terremotos, huracanes, etc. El temor a una mala noticia del médico de perder la salud en un hospital a causa de una enfermedad seria y terminal. El temor al sufrimiento y al dolor. El temor a perder el trabajo o la casa. El temor a las deudas o al colapso financiero. El temor a la derrota o a fallar. El temor a la soledad o a perder los hijos. El temor a la desaprobación o al rechazo. El temor al peligro o a un problema inesperado. El temor a algún problema legal en la que se tenga que rendir cuentas ante tribunales, jueces y hasta el gobierno. El temor a la depresión o a un desequilibrio mental. El temor a un conflicto armado o a una guerra nuclear. El temor a un ataque terrorista. El temor a perder el matrimonio y la familia. El temor a salir de casa y ser víctima de asaltos o asesinato. El temor a conducir un auto. El temor a accidentes. El temor a volar en avión. El temor a conocer extraños. El temor a la contaminación o infección. El temor a los animales, a las alturas, a los elevadores. El temor a estar involucrados en escándalos. El temor a no tener lo suficiente financieramente para jubilarse. El temor a morir, a que lo entierren vivo. Ante todo esto, debemos saber cuándo experimentamos temor. Según su concepto intrínseco,
El temor se manifiesta con recelo, preocupación, ansiedad, intimidación, inestabilidad, trastornos, pavor, inquietud, alarma, estrés, aprensión, parálisis, pasividad, desconfianza, sospecha, duda, turbación, desasosiego, desvelo, impaciencia, nerviosismo, angustia, congoja, incertidumbre, agitación, amenaza, inseguridad, crisis, pánico, sobresalto, tensión, huida, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad, todos tenemos algunas de estas cosas, pues somos humanos. Por eso es que cada uno de nosotros es diferente y con temores distintos. Piensa en esto. El temor siempre se enfoca en el futuro y en algo que a lo mejor nos puede pasar y que la mayoría de las veces nunca sucede. En otras palabras, el temor viene con a lo mejor me va a suceder esto, cuando lo cierto es que casi nunca sucede. Ten presente que el único que conoce el futuro es Dios, así que tenemos que descansar en Él y en sus promesas. De lo contrario, el temor nos puede robar la paz, el gozo y el sueño, así como puede llevarnos a apartar la mirada del Señor. Entonces, como resultado, nos inundarán más ansiedades y temores. Como todo esto es un tormento mental que Dios nunca idealizó para ti ni para mí, debemos buscar más de Él a fin de obtener la victoria.